Y vamos a hablar con Fernando Baidanov, que es docente de bioingeniería de ITBA, sobre este tema de la producción justamente de la vacuna Sputnik V. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Mercedes, buenas tardes. Bueno, ¿qué opinas, Fernando, de todo esto? A ver. Bueno, la verdad es una buena noticia. Como biotecnólogo, como docente de la carrera de bioingeniería en el ITBA, es muy interesante de que se apuesten a estos proyectos tecnológicos en el país. Como bien contaba Mercedes, es importante que Argentina tenga la capacidad de producción de vacuna. Argentina es uno de los pocos países que es productor de vacuna, pero bueno, ahora vamos a sumar la vacuna contra el COVID-19. Claro. Y dentro del spot de las opciones, Sputnik es una de las que tiene mayor efectividad, con estudios ya aprobados en fase 3 publicados, segura y también de fácil distribución. Ajá. ¿Y qué crees vos? ¿La Argentina, digamos, podrá estar en punta respecto de esto? A ver, la capacidad está, por supuesto, también, eso no lo ponemos en duda, ¿no? De la capacidad de los bioquímicos, de aquellos que trabajan en laboratorios y demás. Pero digo, en el sentido de que una buena porción quede en la Argentina y no sea todo para exportación o que se lo lleven a otros países. Sí, bueno, como bien comentaba también Mercedes más temprano, vamos a tener COVID-19 para largo tiempo y por lo tanto es importante tener esta capacidad plástica también de analizar otras versiones de Sputnik o mismo Sputnik mejoradas para nuevas cepas que surjan. Y desde ya que es prioritario para hacer frente a la demanda nacional y también a la demanda regional, que va a ayudar también nosotros en lo que es a la economía y la balanza comercial desde ya. Ahora, este laboratorio Richmond es también muy conocido porque ha desarrollado vacunas contra la hepatitis, contra HIV, tiene investigaciones importantes. ¿Qué tanto más tiene que desarrollar dentro de su planta como para poder empezar a fabricar? ¿Por qué se puede demorar un año? Porque hablaban de ese tiempo. Sí, el acuerdo que se realizó fue establecido como plazo en lo que es la construcción de la fábrica en un año. Y eso no contempla el tiempo que va a llevar luego la producción de la vacuna en sí. Claro. Una cosa es la construcción de ladrillos y poner a punto, digamos, el laboratorio, y otra cosa es justamente todos los análisis que lleva a la producción en sí, que va a llevar un poco más de tiempo. También es interesante analizar, como bien contabas antes, la cadena de valor de este producto, es decir, también es necesario que se desarrollen los proveedores de la materia prima para producir la vacuna, como bien contabas antes, por ejemplo, con el caso de los viales. Ahí estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, de la vacuna Sputnik. La Sputnik, a diferencia del primer, por ejemplo, contingente de vacunas que llegó aquí, ahora no es un frasco con 5 dosis, en realidad son 6. Porque viste que está la famosa teoría de la sexta dosis, pero bueno, 5 dosis. Sino que ahora es una caja con 5 frasquitos, es decir, por ende, 5 dosis, ¿no es cierto? Esto también influye porque yo pregunto en algo, hoy por hoy también hay escasez, por ejemplo, de los frascos, de las jeringas, claro, ¿no es cierto? Es un tema también muy, muy importante porque esto, como es a nivel mundial pandemia, ¿no es cierto? También influye, ¿no? Sí, desde ya. Gran parte de la explicación a la demora en la producción de las vacunas, que fue expuesto por los principales fabricadores en una reunión que se hizo en Estados Unidos frente a los representantes de los agentes regulatorios, justamente venía de la excusa de la mala capacidad de hacer frente de esta demanda, no tanto por la producción en sí de la vacuna, sino nuevamente de los proveedores, es decir, de aquellos que aportan la materia prima y que también tienen que generar esa inversión para aumentar la capacidad. Claro, exacto. Ahora, nosotros tenemos realmente muy buenos profesionales dentro de los laboratorios porque han desarrollado un montón de cosas, incluso han avanzado mucho en investigaciones durante todo el proceso de pandemia, que han colaborado con investigaciones afuera y que también forman parte. Mi pregunta es, teniendo ya laboratorios que estén adaptados para poder hacer este tipo de vacunas y demás, ¿podremos tener algo propio a futuro? Y imaginándonos, te digo ya no un año ni medio, sino realmente a futuro. No depender, porque imagino que ahora fabricando esta vacuna rusa tampoco es propia, nosotros necesitamos de ellos.
Así es, totalmente, Mariana, estás en lo correcto. Nosotros estamos, bueno, el laboratorio Richmond lo que va a hacer básicamente es copiarle una receta. Claro. No es un desarrollo propio, pero sí hay ejemplos de investigadores de CONICET que están llevando a cabo, creo recordar de la Universidad de San Martín, la generación de una nueva vacuna totalmente desarrollada en Argentina, que es una estrategia distinta, no es el uso de un adenovirus, como es el caso del Sputnik, sino que sería una de estas vacunas de proteína. Y el tema del plasma, que vos has estudiado bastante también, Fernando, ¿en qué etapa está ahora? ¿Sigue siendo tan importante, tan necesario también? Sí, desde ya. Lo que es vacuna es prevención de la enfermedad. Y otra cosa es la terapia para los pacientes que están sufriendo el COVID-19, que están atravesando la enfermedad. Es decir, son de estos productos más terapéuticos que hablamos, es decir, para el tratamiento de los síntomas. Y es allí donde los anticuerpos pacientes y el plasma, obviamente convaleciente, son una herramienta muy buena para justamente combatir a la pandemia. Pero también hay otras investigaciones importantes que no tienen que ver con el plasma convaleciente o con el uso de anticuerpos monoclonales, sino que es directamente en la generación de red antivirales, es decir, que directamente combatimos al virus y no los síntomas. Claro. Bueno, es un tema muy interesante también porque eso es parte de la solidaridad, ¿no? La que siempre se ha hablado. Aquellos que han contraído el virus, donar plasma para poder ayudar a otros, inclusive también. Vos como profesional, como docente sobre todo, ¿cómo pensás que va a ser este año? A ver, de los análisis que podés hacer, de lo que estás leyendo, de lo que estás investigando inclusive también. ¿Qué crees que va a ser igual o peor que el año pasado? Bueno, yo creo que lo peor ya pasó. Te pregunto en la Argentina. En particular en el ITBA, bueno, como en todas las universidades, tuvimos que acomodarnos a generar contenidos virtuales y poder llegar a los alumnos con herramientas audiovisuales y no tanto con charlas teóricas pesadas. Así que siempre se buscó formas más dinámicas de poder acercar los contenidos. Pero sí es cierto que hay un gran déficit para lo que son las partes prácticas. Nosotros en el ITBA estamos formando bioingenieros y no solamente es necesario que se impartan, digamos, los contenidos teóricos, sino también que realmente se lleven a cabo los laboratorios, los trabajos donde realmente los alumnos tienen que meter mano. Y bueno, y es ahí donde se están trabajando justamente en protocolizar los laboratorios como poder hacer frente a esa demanda. Durante toda la pandemia no lo pudieron hacer, no pudieron tener nada de práctica. No. Los contenidos fueron dados y se buscaron, digamos, de forma teórica y se ejecutaron algunos trabajos prácticos virtuales, pero sí, efectivamente no pudimos ojalá lo puedan generar encontrar el protocolo necesario, porque qué importante es que quien estudia eso esté dentro del laboratorio y tenga la manipulación de los elementos, porque la teoría... Recuperar la práctica, de recuperar un año, o sea, recuperar 2 años en uno tendrían que, ¿no es cierto?, por el tema de más justamente intensiva, esto, ¿no? tal vez. Sí, la prioridad está en los alumnos que están a punto de recibirse. Claro. Es decir, el resto de los alumnos los vamos a tener varios años más dentro de la institución y hacia adelante se pueden recuperar con talleres intensivos. Así que bueno, estamos esperanzados de que así sea. Bien. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto, sigan trabajando, que ustedes son verdaderamente también el futuro, muchos más también de otros profesionales, pero ustedes en esta materia y sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, mucho más todavía, Bueno, muchas gracias, Javier, Mercedes, buena tarde.